Bueno, siempre que se toma en cuenta el tema de la bioética, también se toman en cuenta los dilemas bioéticos. Algunos de los que podemos encontrar o algunos temas que se relacionan con la bioética son, por ejemplo, principalmente la sexualidad. Actualmente la bioética tiene una visión más tolerante de lo que implica la sexualidad humana, pero la mayoría de estos dilemas bioéticos se relacionan con lo que es la reproducción, ya que muchos temas de reproducción ahorita tienen muchos avances en tecnología, muchos avances científicos, y esto generalmente se puede ligar a lo que vendría siendo la beneficencia y la no maleficencia. Bueno, algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, la fecundación, la anticoncepción, el desarrollo embrionario, la fertilización in vitro, entre otros. Otro aspecto o otro dilema ético que puede relacionarse podría ser lo que vendría siendo la paternidad responsable. Bueno, gracias a una paternidad responsable, obviamente se da una mejor planificación familiar, los embarazos se llevan a término, puede ser que se lleven de una mejor manera, etcétera. Yo considero que la paternidad responsable es muy importante para nuestra sociedad, porque gracias a ella se pueden reducir los números de violencia intrafamiliar o de violencia en general, así como también se van a reducir los números de niños, de niños abandonados, a lo mejor de abandono escolar, etc. Otro aspecto que también se relaciona con la bioética podría ser la reproducción asistida. La inseminación artificial, la fertilización in vitro, la ovodonación, la embriodonación son algunas de las técnicas que se utilizan para poder llevar a cabo una fertilización diferente a lo natural. Y bueno, cuando también se habla de reproducción asistida, generalmente se toca el tema de la maternidad subrogada. ¿Qué es la maternidad subrogada? Es básicamente la renta de úteros para que otra persona u otra pareja pueda llevar a cabo pues lo que vendría siendo un embarazo. Actualmente en México, esta situación se encuentra legalizada únicamente en 2 estados, los cuales son Sinaloa y Tabasco. Y bueno, los requisitos o lo que se requiere para poder ser una madre hospedadora, por así decirlo, es que principalmente que el contrato de cierta manera esté avalado por un juez, que la mamá se encuentre en buen estado físico, que se encuentre entre los 25 y los 35 años, que en los últimos 365 días no haya tenido más de 2 procedimientos como y que dentro de todo el proceso del embarazo se deberán hacer reportes mensuales para ver cómo va el embarazo, cómo va la mujer, etc. También podemos hablar de lo que vendría siendo la selección y el desecho de embriones. Esto se relaciona mucho con la clonación. Yo personalmente creo que es uno de los dilemas o de las temáticas más peligrosas, puesto que la clonación evita que los seres humanos sean únicos e irrepetibles, que quiere decir que a lo mejor sí van a ser una persona y van a tener dignidad, pero pues no va a ser lo mismo y no se sabe qué efectos secundarios pudiera tener. Bueno, el genoma en la bioética puede ser muy importante para estudios de biología molecular, como lo es la transgénesis, la clonación, la terapia genética, etc. Esta puede ser una herramienta muy importante para eliminar ciertas enfermedades, como lo es la miopía, a lo mejor enfermedades degenerativas de carácter genético, como el cáncer, la diabetes, etc. Bueno, además, actualmente en el mundo la clonación humana es completamente inaceptable porque, como ya mencioné antes, no se han establecido bien los efectos secundarios que pudiera tener alguna clonación humana. Y bueno, por otro lado de la clonación, cuando los embriones ya no son utilizados, pues estos se tienen que desechar. ¿Y qué es lo que sucede con estos embriones? Bueno, se desechan principalmente porque pueden destruirse, pueden donarse o pueden utilizarse para investigaciones. Pero hay una situación que es controversial, que es el abandono de embriones. Bueno,
¿Cuándo se considera que un embrión ha sido abandonado? Luego de 5 años de que la pareja progenitora no, pues no muestra interés o no se ha vuelto a presentar por algún motivo. Otra temática que suele relacionarse mucho con la bioética es la anticoncepción. ¿Por qué? Bueno, el desarrollo de nuevas tecnologías nos ha permitido crear métodos o fármacos que nos puedan ayudar a evitar la reproducción humana. Estos pueden ser, por ejemplo, métodos de barrera como el preservativo, pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos, ligamento de trompas de falopio, la vasectomía, la abstinencia, el ciclo menstrual, el ciclo de la ovulación, etc. Bueno, yo considero que los tres principios éticos que principalmente se relacionan con este tipo de procedimientos podrían ser la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y podría ser la justicia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las mujeres no se informan o el médico no informa a las mujeres sobre los posibles efectos secundarios, de tal manera que, por ejemplo, algunas pastillas anticonceptivas pueden generar daño físico o un daño psicológico dentro de las mujeres. Y yo considero que principalmente se relaciona con la justicia debido a que la mayoría de estos métodos anticonceptivos son aplicados únicamente para las mujeres y los métodos anticonceptivos que hay para los hombres son muy invasivos. El aborto también es otro tema que se relaciona mucho con la bioética. Cuando hablamos de aborto nos referimos a una interrupción o finalización del embarazo que puede ser de forma espontánea o voluntaria. Hay dos tipos principalmente de abortos, los cuales son los abortos espontáneos, que estos son los que se dan de manera natural, o los abortos inducidos, que son básicamente provocados. ¿Por qué se provocan? Pues principalmente por alguna incompatibilidad con el tipo de sangre, con malformaciones genéticas, gracias a toxinas ambientales y a muchos otros factores. Actualmente en México, la mayoría de los estados cuentan con el aborto legal, pero bajo ciertas circunstancias. Únicamente 2 estados, los cuales son Ciudad de México y Oaxaca, cuentan con un aborto legal sin importar las causas. Bueno, además de todo lo que ya mencioné, el aborto es una de las técnicas para el control de la natalidad muy antiguos. Este tema se considera polémico porque dependiendo del punto de vista que lo veas, ya sea la madre o el bebé, uno tiene derecho a decidir por su cuerpo y el otro tiene derecho a vivir. Y por último, podemos hablar de la eutanasia. La eutanasia es básicamente una muerte sin dolor, sin daño físico y sin daño psicológico, que generalmente se usa en enfermedades terminales. Actualmente, la eutanasia se encuentra legalizada únicamente en 5 países a lo largo del mundo, los cuales son los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Dentro del análisis que hicimos en este tema, dentro de la clase, a mí me llamó mucho la atención que el protagonista de una película decía esta frase: ¿quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Yo solo pido que no se me juzgue por morir, ni a mí ni a la persona que me ayude a hacerlo. Creo que esto es un pensamiento muy profundo y que nos invita a tener un poco más de empatía con las personas que se encuentran en este tipo de situaciones, porque no llegan a una decisión nada más porque sí. Tuvieron que pasar muchas cosas para que ellos se sintieran de esta manera. Y bueno, por último, es muy importante destacar que lo que evita la legalidad de la eutanasia es que el Código de Ética de los Médicos el Código de Ética de los Médicos habla mucho de lo que es defender la vida. Y bueno, en conclusión, la bioética es una herramienta que nos ayuda a ligar la ética con los procedimientos médicos, investigaciones, tecnología, etcétera, que se basa principalmente en 4 principios: la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Estos 4 principios no siempre estuvieron establecidos dentro del estudio de la bioética, se dieron por una serie de situaciones o investigaciones antiéticas
de tal manera que primeramente surgió el informe Belmont y posteriormente Principles of Bioethical Medics. Estas disciplinas se apoyan principalmente en los comités de bioética y pueden ser hospitalarios o de investigación y de manera nacional con la creación de políticas públicas por medio de la conbioética. Es natural que cuando hablamos de bioética y de avances en tecnología se tengan o se tomen en cuenta algunos dilemas bioéticos y es lo que aprendí yo en este curso. Gracias.